Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este Launch and Learn, edición especial de bono de Navidad para esta temporada, el tema del momento. Como todos los años, en esta ocasión le vamos a repasar las obligaciones que tienen los patronos en estos casos. Recuerden que el Departamento del Trabajo todos los años emite una documentación específica para este término que tiene que ver con la solicitud que se realiza para la exención del pago del bono de Navidad. Y también emite una hojita o un folleto informativo. ¿Dónde ustedes pueden conseguir eso? Si ustedes entran a la página del Departamento del Trabajo, a la página de internet, ¿verdad? La página web del Departamento del Trabajo, van a ver en uno de los banners, bono de Navidad 2024, bono de Navidad, y ahí usted lo va a presionar y va a llegar a una serie de documentos. Un párrafito introductorio con varios documentos. Entre esos documentos que están ahí, pues usted va a ver la ley 148, que es la ley que madre de todo este tema, la ley del bono de Navidad de Puerto Rico. Va a encontrar también la página relevante o las partes relevantes de las páginas de las guías para la interpretación de la legislación laboral de Puerto Rico que hablan del bono de Navidad. Va a encontrar el reglamento del bono de Navidad y va a encontrar una serie de documentos adicionales. Uno de los documentos adicionales que va a entregar es un documento bien importante, que es el documento de la hoja de entrega. Esa hoja de entrega a usted le sirve de una hoja de cotejo con los requisitos que usted debe cumplir o tener cuando usted entrega este documento. Recuerden que este año en particular, por las fechas, este documento o la fecha límite para presentar la exención del bono de Navidad del pago del bono de Navidad es el 2 de diciembre. Así que hasta esa fecha que usted tiene para entregar este documento. Es importante también mirar esa hoja de entrega, regresando a ella brevemente, nos hace ciertas preguntas importantes y nos levanta, ¿verdad?, ciertas interrogantes a nosotros también. Primero, el estado de situación de ganancias y pérdidas tiene que tener el sello original del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. No lo tiene, usted va a tener un problema. Usted tiene que llegar allí con ese sello y tiene que asegurarse que ese documento está con ese sello. Si no lo tiene, no se lo van a aceptar o se lo podrían denegar solamente por eso. Igualmente, usted tiene que identificar a aquellos empleados contratados antes del 26 de enero del 2017 y aquellos después. Si usted comenzó operaciones después del 26 de enero del 2017, pues va a poner 0 o no aplica en esa parte que dice empleados con derecho a bono contratados antes del 26 de enero del 2017. La otra pregunta clave aquí es, ¿la empresa posee convenio colectivo con los empleados? No, pues no hay ningún issue. Sí, pues empiezan los issues, ¿verdad? Porque ahí le va a solicitar que usted identifique el nombre de la unión y la cantidad de empleados que pertenecen a la unión. Y obviamente, aquí el elemento está que puede ser que usted tenga empleados unionados, pero no tenga un convenio colectivo a la hora de pagar el bono. Sí, puede pasar, porque la unión acaba de entrar y usted está negociando su primer convenio. Y eso le genera unas situaciones particulares a usted, porque usted tiene que negociar términos y condiciones de empleo con la unión. Y si usted no puede pagar el bono por alguna situación o razón, usted tiene que negociar esa determinación o esa decisión con la unión. Recuerden que negociar no es acordar, negociar es sentarse con la unión por momentos razonables, por horas razonables. O sea, que negociar no significa automáticamente acordar. Las negociaciones pueden terminar en acuerdos, pueden terminar en tranques. Consulte con un abogado o abogada sobre lo que eso representa siempre. Y obviamente puede ser que a la fecha del 15 de diciembre, que es la última fecha que usted tiene para pagar el bono, usted no tenga un acuerdo con la unión todavía sobre que no va a pagar el bono. Y usted tenga entonces que no pagarlo, imponer un impasse o imponer su decisión de no pagarlo. Eso le va a traer el problema de que usted tiene que haberse reunido por cierto número de reuniones, atender esto con cierto tiempo de antelación. No deje para el 2 de diciembre decirle a la unión, mira, resulta que no puedo pagar el bono, acabo de someter la exoneración para los empleados que no son unionados, porque la exoneración no le va a aplicar a los empleados unionados. Dice esta hojita, dice el Departamento del Trabajo y dice el Tribunal Supremo. Sin embargo, las guías del Departamento del Trabajo nos dicen algo muy importante sobre ese tema, las vamos a ver ya mismo. Entrando a las fuentes de derecho, miremos entonces de qué estamos hablando acá. Estamos hablando de la Ley 148 del 30 de junio de 1969. Estamos hablando del reglamento 9003, que ya le mencioné, el reglamento del bono de Navidad, el reglamento sobre la ley 148 para el pago del bono de Navidad.
Las guías para la interpretación de la legislación laboral de Puerto Rico, esa primera edición que se publicaron el 8 de mayo del 2019, tienen unas disposiciones muy importantes sobre este tema, o cuál es la opinión del Departamento del Trabajo de cómo esto puede funcionar. Recuerden que esas guías no dan ni quitan derechos, no son fuente de derechos sustantivos, pero representan la opinión del Departamento del Trabajo de cómo estas cosas se tienen que manejar. Y les mencioné el enlace que nos habla o que nos tiene esta serie de documentos en la página del Departamento del Trabajo. Y también este aviso público. Este documentito que usted ve aquí se llama aviso público. Ese aviso público tiene unas disposiciones muy interesantes porque nos habla de cuáles son los documentos a entregar. Patronos que interesen ser eximidos tienen que entregarme tal cosa. Y nos da una serie de instrucciones. Mi consejo es que usted mire la ley, porque lo que está aquí no es la ley. Son unos extractos de la ley. Siéntese con su abogado o abogada, con su CPA y mire la ley con detenimiento. Mire cuáles son los requisitos que hay que entregar, los documentos que hay que entregar, los requisitos que hay que cumplir, dependiendo de cuál es su año económico. No se deje orientar por esto, porque esto no está completo. Tiene que mirar la ley. Y ahorita la vamos a repasar. La ley en detalle la vamos a repasar. Aquí, esto forma este número 2, donde habla los documentos que usted tiene que entregar en cuanto al estado de situación y estado de ganancias y pérdidas. Forma como una mogollita que no se entiende muy clara y confunde varios términos contables. Compilado, revisado, auditado, los confunde. Nos habla de aquellos escenarios en que el año económico no termina el 30 de septiembre, porque el año bono, y vamos a ver el concepto de año bono que permea toda esta discusión, es del 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre del año que yo tengo que pagar el bono o me surge la obligación de pagarlo. El año económico suyo puede no coincidir con ese periodo, o puede ser que usted entregue un informe, un estado de situación y estado de ganancias y pérdidas que coincida o que esté enmarcado en el año bono del 1 de octubre al 30 de septiembre, el 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre de este año. Cuando no es ese no es el caso, que su año no coincide, o el documento que usted entrega no coincide con el año bono, es con su año económico, con el año fiscal, por decirlo así, pero usted tiene que asegurarse que usted entrega unos estados interinos. ¿Okay? Es bien importante que usted entregue información económica que cubre todo el periodo del año bono. No puede dejar fuera ni periodos posteriores, ¿verdad? Entiéndase, si usted termina su año fiscal en agosto de 2024, pues tiene que entregar los documentos hasta septiembre 30. Si usted, por ejemplo, empieza su año fiscal empieza en enero del 2024, usted tiene que entregar entonces documentos de octubre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023. No me puede dejar fuera información económica de los meses relevantes al periodo del año bono, porque va a tener un problema. Y aquí es que entonces esta mogolla que forma el Departamento del Trabajo en ese número 2 no se entiende muy bien, no es muy clara. Tiene que ir a la ley y tiene que asesorarse con alguien que conozca del tema. ¿Okay? Eso es bien importante. Esta hojita de aviso público nos dice también, o nos habla de la presentación. Esto es muy importante. Las solicitudes de excepción del pago del bono deberán ser entregadas en original en o antes del lunes 2 de diciembre del 2024 en cualquiera de las oficinas de área del negociado de normas del trabajo. Se recibirán solicitudes únicamente en días laborables en horario de 8 a 12 y de 1 a 4. Usted llegó a las 4 y 1 del 2 de diciembre, se guindó, se escocotó, tiene que estar allá a las 4 antes. Debe incluir la hoja de entrega de la solicitud de exención del pago para el bono del año 2024, la de este año, y los demás documentos mencionados en este aviso, que son obviamente los documentos financieros, que los vamos a discutir ya mismo. El recibo de esta solicitud de exoneración en el Departamento del Trabajo no constituye una determinación sobre su corrección. Lo único que está hablando es que lo recibió. Después ellos hacen una revisión de los documentos y emiten una decisión final en su momento. Fíjense, en la sección 5 el Departamento del Trabajo nos hace una advertencia. Nos dice, su solicitud será denegada si no se recibe en el Departamento del Trabajo el estado de situación y estado de ganancias y pérdidas en original, con los documentos pertinentes dentro del término y la forma indicada. Los patrones deberán entregar los documentos a no más tardar el lunes 2 de diciembre de 2024 a las 4 p.m. para que se consideren como sometidos dentro del término establecido por ley.
Y que usted llegó a las 4:01 y se escocotó. Y esa sección 6 nos tiene la información adicional que nos habla de dónde es que están estas oficinas. Se pueden entregar en San Juan Metro, en el Departamento del Trabajo, en el edificio principal que está en la avenida Muñoz Rivera. San Juan Metro, la oficina está en el edificio Nacional Plaza, está en la Ponce de León, que es otro lugar, en Humacao, Caguas, Arecibo, Mayagüez y Ponce. Y ahí es que está, o que se pueden entregar los documentos. Y también se pueden entregar en la oficina central, en el Centro Expedito de Certificación e Información, que está en el lobby. En teoría las podría entregar ahí también. ¿Ok? Así que la oficina del Departamento del Trabajo de San Juan está en el edificio Nacional Plaza, pero el edificio central también se convirtió, por disposición de esta hojita, en un lugar de recibo de estos documentos. Así que esto es la discusión de lo que es esta hojita de aviso público, que le aconsejo que la miren porque todos los años se emite y todos los años la cambian, y es importante que usted tenga la actualizada, la de este año. Entrando en materia, vamos a hablar un poco de los exentos. ¿Verdad? En Puerto Rico existe la costumbre de usar la palabra exento como una sábana que pues, le aplica a todo el mundo de la misma manera, y sabemos que no todos los exentos fueron creados iguales. Hay exentos de la ley 180 que da las vacaciones, la licencia por enfermedad y la dinámica de los uniformes, unos exentos diferentes, ley 180 de 1998, a los exentos de la ley 379 de 1946, que da, por ejemplo, el derecho a horas extra, periodo de tomar alimento y el derecho a solicitar un cambio de horas, entiéndase, más horas, menos horas, un cambio de turno, un cambio de lugar de trabajo, que la ley 289 de 1946, que la ley del séptimo día, que la ley 17 de 1931, que es la ley que habla de los descuentos salariales permitidos y la forma en que se paga, que la ley, que el Fair Labor Standards Act federal, que tiene exentos diferentes. O sea, cada ley tiene su exento, y esta también. Pero los típicos administradores ejecutivos y profesionales que le llamamos exentos, pues no están exentos de la ley 148, de la ley del bono de Navidad. La lista de las personas que no le aplica la ley está en esta ley, en la ley 148, y nos dice que los contratistas independientes, obviamente, no le aplica porque se consideran empleados, sabiendo usted que lo que se determina un contratista, pues está, o cuáles son los criterios para determinar quién es un contratista y quién es un empleado, están definidos en el artículo 2.3 de la ley 4. Y nos explica claramente, el artículo 2.2 nos explica lo que es el contrato de empleo, y el artículo 2.3 nos explica cuáles son los criterios para determinar, o que un tribunal debe seguir para determinar que es un contratista independiente. Esos embelecos que tenemos muchas veces de servicios profesionales, pues esas personas, si no cumplen con los requisitos de lo que es un contratista independiente, pues son personas que en teoría tendrían este derecho también. Las personas empleadas en actividades agrícolas tienen una ley diferente para ellos o ellas. Los empleados en el servicio doméstico, empleados en el servicio doméstico o en residencias de familia, los empleados en instituciones de fines caritativos, no sin fines de lucro, es diferente, vamos a verlo ahora, y los empleados del gobierno y las 3 ramas que no le incluye o no le aplica esta ley 148. Para fines de esta ley, las instituciones con fines caritativos se definen como una asociación, organización o entidad sin fines de lucro que preste servicios sociales gratuitos. Tiene que prestar servicios sociales gratuitos, pero hay una categoría más que genera mucho conflicto, y ya la adelantamos, que son los empleados unionados. Los empleados unionados, las guías nos dicen algo sobre eso. Y las guías, o es la interpretación del Departamento del Trabajo sobre cómo se debe aplicar la ley 148. Y las guías nos hablan también, ¿verdad?, de esa dinámica de los empleados unionados, que son recogidos en la ley del bono de Navidad, la ley 148. ¿Y por qué son recogidos? Porque la ley del bono dice que las disposiciones de la ley no le aplican, 148 no le aplica, sin embargo se activan en caso de que el bono que esté pactado por convenio sea menor. O sea, que si el bono que usted pactó con convenio, por convenio es menor, porque supongan que es un lenguaje que no se ha revisado en años y tiene el lenguaje del bono anterior, pues mire, la ley se activa para que esos empleados perciban su bono de conformidad con la ley. O sea, que no le aplica, pero le aplica. No le cubre, pero se activa. Es el julepeo, ¿verdad?, puertorriqueño que es complicado. El estatuto, provee para su inaplicabilidad, dice las guías del Departamento del Trabajo. La ley 148 de 1969, el estatuto, provee para su inaplicabilidad en aquellos casos en que un patrono tenga un convenio colectivo vigente con sus empleados. Y ahí está la clave, como le dije, en vigente. Tiene que ser un convenio vigente. Por supuesto, si los empleados son unionados y no tienen un convenio vigente, pues en la hojita aquí, que usted marca, ¿la empresa posee un convenio colectivo con los empleados? No, porque no tengo un convenio vigente.
yo tengo un status quo, ¿verdad? Que eso es otro concepto complicadísimo desde el punto de vista de que camino un primer convenio, pues no puedo afectar términos y condiciones de empleo de los trabajadores si no lo negocio con la unión. Negociar no significa acordar, obviamente. Tengo que reconocer la unión como ese representante exclusivo y negociar o no cambiar unilateralmente los términos y condiciones de empleo de esos trabajadores, pero no tengo un convenio vigente. Así que usted puede marcar no. Y si le pone, si contestó que sí, nombre de la unión, cantidad de empleados que pertenecen a la unión. Ah, si tengo tal unión y los empleados son tantos, pero si usted marca que no, le van a decir, espérate, ¿cómo que qué hago aquí? El Departamento del Trabajo va a decir, ¿tú no posees un convenio? No, yo no poseo un convenio. Yo no puedo marcar que tengo un convenio porque yo no tengo convenio ahora mismo. Siempre sepa, y esto nosotros lo hemos manejado con muchos clientes, siempre sepa, sin embargo, que usted tiene una obligación de negociar con la unión. Y eso no se lo despinta a nadie. Y esa negociación no la deje para tarde, porque si usted entrega los documentos el 2 de diciembre o tiene para entregarlos hasta el 2 de diciembre, no lo deje para tarde. Empiece con tiempo. Y ya, si ve esa situación, anticípela a la unión y siéntese con tiempo a negociar esa posibilidad de no pagar el bono de Navidad por las circunstancias que usted tenga. Dice la guía, no obstante, aunque la legislación sobre bonificación no aplica a estos empleados, sí dispone que en el caso de que se acuerde colectivamente un pago, este deberá proveer como mínimo la cantidad que corresponde según la ley 148. Es decir, la ley se activaría para cubrir esa cantidad no dispuesta o no establecida en el convenio, que es menor a lo que el bono legal sería. En ese sentido, es menester expresar que el proceso estatutario de exoneración, dicen las guías, del pago de la bonificación establecido en la ley 148 no aplica a estos patronos. Así pues, la solicitud que haga el Departamento del Trabajo al secretario, la solicitud que haga el patrono al secretario del Trabajo, la correspondiente notificación del departamento al patrono y la determinación de la agencia sobre la exoneración parcial o total del pago no surte efecto jurídico para aquellos empleados cobijados por un convenio colectivo por disposición legal. Bueno, volvemos. Usted tiene que ser, si usted no tiene dinero para pagar el bono de Navidad a unos empleados unionados cubiertos por un convenio colectivo, pues usted tiene un problema porque usted tiene un contrato que dice que va a pagar tanto. Y entonces usted se tendría que sentar con la unión y decirle, mira, yo sé que yo tengo un convenio contigo, pero no tengo los chavos. Y usted trataría o trata de llegar a un acuerdo con la unión para pues reducir esa cantidad, cambiarla, manejarlo de otra forma, de la forma que sea. Así que es bien importante que usted esté consciente de esa obligación suya de negociar con la unión. Si usted tiene un convenio, que usted no tiene un convenio vigente y usted tiene un status quo, es decir, llegó la unión y estoy negociando un primer convenio, pues esa dinámica de esa negociación, camina un primer convenio, usted tiene una obligación legal de pagarle a sus empleados el bono, porque la tiene. ¿Por qué la tiene? Porque si usted no tiene el dinero y pide la exoneración, dice el Departamento del Trabajo que no le aplica a los empleados cubiertos por un convenio. Usted va a decir, pero es que yo no tengo convenio. Y ahí es que se forman esos problemas. Asesórese bien, con tiempo, con un abogado o abogada que conozca del tema de negociación colectiva, que conozca del tema de esta dinámica y tome decisiones con tiempo en esa dinámica. Las guías dicen también algo revelador, como les dije ahorita. No obstante, nada impide que las partes incorporen por referencia las disposiciones de la ley 148 para fines de su convenio colectivo. Es decir, que diga a las partes, por ejemplo, pues serán tantas horas, se pagará tanto, pero ello no tendrá el efecto de imponer al Departamento del Trabajo alguna obligación que no le haya impuesto la ley. Es decir, si la ley dice que no le aplica a los empleados cubiertos por un convenio colectivo y que lo único que le aplicaría sería en el escenario de que el bono sea menor, que se active para que se pague el bono de ley, eso es lo que el Departamento del Trabajo va a velar, por ese cumplimiento. No va a velar por nada más. Así que es importante que usted tenga en mente que también usted podría pactar, por ejemplo, que la unión y yo nos ponemos de acuerdo que si a mí me dan la exoneración, pues yo no le voy a pagar el bono de Navidad a la gente. Eso es un pacto que se puede traer al convenio colectivo. Así que todas esas dinámicas se podrían dar. En otras palabras, le corresponde al patrón negociar el pago del bono directamente con el representante sindical de los empleados, según lo pactado expresamente en el convenio colectivo correspondiente y la jurisprudencia interpretativa de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, conocida en inglés como el National Labor Relations Board, de manera que puedan llegar a algún mecanismo análogo o solución que pueda poner fin a cualquier controversia. Ya sabemos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Unión General de Trabajadores versus Centro Médico del Turabo, nos dijo que la exoneración estatutaria por ausencia o insuficiencia de ganancias para sufragar el bono de Navidad
no abarca a aquellos empleados que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos exceptúa expresamente de su aplicación. O sea, usted tiene un problema aquí. Si el Departamento del Trabajo le da una exoneración y eso no le aplica a los empleados que están cubiertos por un convenio, y el convenio dice que el bono es tanto y la Unión no quiere negociar con usted, mover ese bono, cambiar ese bono, postergar el pago de ese bono, bifurcar el pago del bono, que el pago se pague en 2 plazos porque usted no tiene los chavos ahora, usted está pillado porque usted tiene un contrato. Asesórese con tiempo, busque ayuda con tiempo y haga este proceso con tiempo si usted va a buscar algo para negociarlo con la Unión. Entrando en la ley, vamos a hablar entonces de la cantidad y de cómo es la fórmula. Este primer párrafo nos habla del bono de Navidad para empleados contratados antes del 26 de enero del 2017, porque es el lenguaje de la ley tal y como estaba antes. ¿De qué depende el lenguaje del bono de Navidad para empleados contratados antes del 26 de enero del 2017? De que en el año bono, porque aquí el criterio sigue siendo siempre el año bono, del 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre del año en que voy a pagar el bono. Ese año bono, ese lapso de tiempo que es el año bono. La ley trabaja base o gira en torno al año bono. 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre del año en que voy a pagar el bono. Ese año bono, dentro de ese año bono, un empleado contratado antes del 26 de enero del 2017 tiene que haber trabajado 700 horas. Y recuerden que para efectos de 700 horas son horas real y efectivamente trabajadas. No cuentan las horas vacaciones, no cuentan las horas de licencia por enfermedad, no cuentan. Sin embargo, tengan presente, vamos a verlo ahorita, que la ley 28 del 2018, la ley para empleados que tienen condiciones graves de carácter catastrófico, que les prende una licencia de 6 días después que el empleado agota toda su enfermedad, tiene adicional esos 6 días. Esos 6 días, si el empleado los disfruta durante ese periodo del año bono, va a tener que el patrón que contar esas horas como horas trabajadas para efectos del pago del bono de Navidad, porque la ley tiene una disposición sobre ese tema. Esa ley nada más, la 28 del 2018, empleados que tienen condiciones graves de carácter catastrófico que usan esa licencia durante el año, esa licencia de 6 días con paga adicional a enfermedad, luego que se agota toda la enfermedad. Así que si yo contrato al empleado antes del 26 de enero del 2017, dentro del año bono, el número mágico es 700 horas. Con 700 horas, el bono del empleado va a depender de mi número de empleados. Si yo tengo 15 empleados o menos, pues entonces voy a aplicarle el 3%, como dice ahí al final. El 3% mirando un tope en salarios de 10,000. Es decir, el 3% del salario del empleado en el año bono, topando esa cantidad de dinero en 10,000. No topando el bono, topando el ingreso a mirar. Y si yo tengo 16 empleados o más, pues el tope de 10,000 se mira también, pero entonces el bono es 6%. O sea que dependiendo mi número de empleados, es 3% 15 o menos, 6% 16 o más para empleados contratados antes del 26 de enero del 2017. Si es un empleado contratado después del 26 de enero del 2017, regreso al concepto de año bono y dentro del año bono yo voy a buscar 1,350 horas trabajadas. Igualmente el criterio no cuentan las horas de enfermedad ni las de vacaciones, únicamente contarían desde la perspectiva las trabajadas y las que el empleado utiliza en cuanto a la licencia por enfermedades graves de carácter catastrófico, de condiciones graves de carácter catastrófico, que las disfruta dentro del año bono. Esos 6 días contarían como horas trabajadas para efectos del pago, la acumulación de este beneficio. ¿Ok? Importante. Número mágico para los empleados contratados del 26 de enero del 2017 en adelante, de empleados, 20. Con 20 o menos, yo pago un 2%. Pero el cap en el bono es 300. O sea que el bono máximo son 300. Igualmente, si tengo 21 empleados o más, con las mismas 1,350 horas dentro del año bono, voy a pagar el 2% con un cap o un tope en el bono de 600. 600, 300 y 600 es el número que normalmente orbita el bono, pero no es automáticamente 300 ni automáticamente 600. Es una fórmula que se aplica. En el caso de los empleados contratados antes del 26 de enero del 2017, yo pongo el top o el cap en el salario que voy a mirar. En el caso de los empleados contratados después del 26 de enero del 2017, el cap o el tope está en el bono, no en el salario a mirar. Tienen más o menos el mismo resultado, ¿verdad? Pero es importante que usted con tu contable o con su CPA se siente para ver cuál es la fórmula que le aplica con tiempo y sacar esos cálculos bien obtenidos, o sea, tenerlos bien. Fíjense que esa es la diferencia. La ley nos sigue diciendo que el total de cantidades pagadas por concepto de dicho bono no excederá el 15% de las ganancias netas anuales del patrono.
habidas dentro desde el 30 de septiembre del año anterior hasta el 30 de septiembre del año que corresponde el bono. Al computar el total de horas trabajadas por un empleado para recibir los beneficios de esta ley, se deberán contar aquellas horas trabajadas para el mismo patrono, aunque los servicios se hayan prestado en diferentes negocios, industrias y otras actividades de ese patrono. Para determinar las ganancias netas se excluirán el importe de arrastre de la pérdida neta de años anteriores y las cuentas a cobrar que no hayan sido pagadas al concluir el periodo cubierto por el estado de situación y de ganancias y pérdidas. Ahí hay una instrucción específica al CPA que le prepara esta documentación sobre cuál es la fórmula a mirar. Fíjense que sigue estando en la ley esa disposición de que para empleados contratados a partir de la fecha de la vigencia de esta ley, es decir, luego del 26 de enero del 2017, el bono requerido será 50% de lo aquí dispuesto durante su primer año de empleo. No es el primer año que el empleado tiene derecho al bono. Puede ser que el primer año de empleo el empleado no tenga las horas. El segundo sí. Pues ese es su segundo año de empleo. No es su primer año de empleo. Si el empleado dentro del primer año de empleo cualifica para el bono, su primer bono sería en ese primer año la mitad del bono legal. Este bono, dice la ley, constituirá una compensación adicional a cualesquiera otros salarios o beneficios de otra índole a que sea acreedor el empleado. El patrón podrá acreditar contra dicha obligación, esto lo trajo la ley 4, la reforma laboral. El patrón podrá acreditar contra dicha obligación cualquier otro bono previamente pagado al empleado durante el año por cualquier concepto, siempre y cuando le haya notificado al empleado por escrito de su intención de acreditar dicho otro bono al pago del bono requerido por ley. Es importante establecer, y vamos a ver ya mismo, que yo tendría que hacer esa notificación al empleado con 5 días, dentro de los próximos 5 días de que le pago esa bonificación, por ejemplo, un bono de verano, o un bono del Día de las Madres, o un bono de principio de clase, o X bono, el que sea, que yo creo en la organización. Si yo pretendo utilizar ese bono, girar ese bono contra el pago, o utilizarlo como parte del bono de ley, yo tengo que notificárselo al empleado. Y el reglamento del bono de Navidad dice que tiene que ser en los 5 días siguientes al que yo le pague ese bonito de verano, por ejemplo, si pago un bono de verano. Y eso, a veces no, los patrones me dicen, es que es antipático yo poner eso ahí. Sí, pero si usted despide un empleado en agosto, después que pague el bono de verano, ese empleado se llevó el bono de verano completo, y usted lo despide porque el empleado hizo algo, incursión de negligencia crasa, deshonestidad, a usted le va a molestar mucho que usted no se reservó ese derecho y tenga que mandarle el bono de Navidad. Que usted es bueno siempre, aunque sean antipáticos, de esos bonos de verano, de cualquier pago que usted le haga al empleado, poner el estribillo de nos reservamos el derecho de acreditar este pago a cualquier bono, a cualquier obligación de pago del bono bajo la ley 148 de 1969. Que los empleados se acostumbren a ver eso ahí, porque eso lo puede ayudar a usted a tener esa herramienta en caso de que usted diga, no, yo te di el bono de verano que son 600, eso lo voy a girar en contra del bono de Navidad, porque te lo dije con tiempo, de conformidad con el reglamento, en los 5 días que te lo tenía que decir, y pues yo no te voy a pagar el bono de Navidad. Eso se puede hacer. Es antipático para el empleado cuando usted le paga ese bono de verano, pero mi consejo es que lo haga para tener esa herramienta futura. Dice la ley 148, el pago del bono que por esta ley se establece se efectuará normalmente entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de cada año. Si el pago del bono que por esta ley se establece no se efectúa para la fecha límite indicada, el patrón vendrá obligado a pagar, aquí está la penalidad, en adición a dicho bono, una cantidad igual a la mitad, bono y medio, en concepto de compensación adicional, cuando el pago se haya efectuado dentro de los primeros 6 meses de su incumplimiento. Es decir, tengo que pagar el bono y medio bono más, bono y medio. Si lo pago después del 15 de diciembre del 2024, por ejemplo, este año. Eso tiene su truquito en cuanto a los empleados que ya no trabajan con la empresa y que yo los trato de contactar, no vienen a recoger el bono y lo tengo que consignar en el Departamento del Trabajo. Vamos a hablar un poquito de eso. Si tardare más de 6 meses, es decir, que llega junio 15 o junio 30, porque vamos a ver ahorita, eso no está muy claro. Nosotros hemos tenido controversias aquí en la oficina que las hemos peleado sobre ese tema. Si tardare más de 6 meses en efectuar el pago, el patrón vendrá obligado a pagar otra suma igual a dicho bono. Es decir, el bono más una suma igual. Doble bono tendría que pagar usted como compensación adicional. ¿Ok? Dice la ley en el artículo 7 que el Departamento del Trabajo queda por la presente autorizado para adoptar aquellas reglas y reglamentos que considere necesarios para la mejor y debida administración de esta ley. Así lo hizo, hay un reglamento a tales efectos. Queda asimismo autorizado para solicitar y requerir de los patronos que le suministren bajo juramento, si así se les requiere. Tengan pendiente esa.
que siempre que haya un documento que el Departamento del Trabajo nos pida juramentado, seguramente. Toda información a su alcance en relación con los estados de situación, estados de ganancias y pérdidas, libros de contabilidad, listas de pagos, salarios, toda esa información financiera para la mejor administración de esta ley. Y el Departamento del Trabajo está facultado para examinar, investigar por conducto de sus agentes, subalternos y empleados, nuestros libros para determinar si cumplimos con la responsabilidad de los empleados bajo este estatuto. Fíjense que en esos casos de que yo voy a pedir la exención, hay un lenguaje específico en la ley. Yo les mencioné ahorita que el aviso público tiene un lenguaje sobre ese tema, pero el aviso público forma una mogolla ahí. Mira la ley con su contable, con su CPA, recuerden que tiene que hacer un CPA con el sellito, para que el patrono pueda acogerse a la disposición contenida en el artículo 1 de esta ley, la exoneración, la exención, que lo exime de pagar en su totalidad o en parte el bono que allí se establece cuando no ha obtenido ganancias en su negocio, industria, comercio o empresa, o cuando éstas resultan insuficientes para cubrir la totalidad del bono sin exceder el límite de 15% de las ganancias netas anuales, y ya vimos que hay unos criterios contables para eso. Deberá someter al secretario del Trabajo y Recursos Humanos no más tarde del 30 de noviembre, este año cae el 2 de diciembre, la fecha límite, un estado de situación y de ganancias y pérdidas del periodo de 12 meses, y aquí está cuando yo lo hago en el año bono, comprendido del 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre del año corriente. En esos casos que mi estado es sobre el año bono, basado en el año bono y cubre el año bono, ese documento debe estar debidamente certificado por un contador público autorizado que evidencie dicha situación económica. Ahí es que yo me quejo del Departamento del Trabajo porque nos habla aquí del estado de situación y estado de ganancia que haya sido, que es lo que tengo que entregar, documentos a entregar, estado de situación y estado de ganancias y pérdidas que haya sido compilado, revisado o auditado. Es que depende del tipo de informe que yo estoy entregando, el tipo de año que estoy usando, perdón. O sea, no me confundan con los términos contables. Vamos a tirar la ley. Porque sí, abajo lo tratan de aclarar un poco, pero cuando lo usan es indistinto, es una mogolla. Tiene que ser así. Si es el año bono y está cubriendo el año bono del 30 de noviembre al del 1 de octubre, perdón, al 30 de septiembre del año bono, es certificado. Año bono, 1 de octubre al 30 de septiembre. Estoy entregando mi informe de como dice de informe de o estado de situación de ganancias y pérdidas. Yo lo estoy entregando y cubre el año bono, exactamente el año bono, es certificado. Ahora, en aquellos casos en los cuales el año económico del patrón, el año fiscal, el año mío, el año del negocio, que solicita la exención provista en este artículo, no concluye el 30 de septiembre de cada año. O sea, tengo un año diferente. Entonces, no solamente no concluya, es que no empiece también. Si yo cambié de nombre y ahora voy y te entrego el estado de situación mío y yo cambié de nombre efectivo el 1 de enero. Termina el 1 de octubre, termina el 30 de octubre, sí, pero no empezó termina el 30 de septiembre, perdón, sí, pero no empezó el 1 de octubre. Empieza después porque yo cambié de nombre y este es el nombre de la corporación ahora. Y no incluyo estados interinos de la corporación anterior o del nombre anterior, me escocoté. No sé, tiene que usted asegurarse que los documentos que usted entrega cubren todo el periodo del año bono. Vamos a ver cómo eso sucede. En aquellos casos en los cuales el año económico del patrón que solicita la exención provista en este artículo no concluye el 30, ¿verdad?, de cada año, el estado de situación y de ganancias y pérdidas requerido podrá ser aquel correspondiente al año económico del negocio. Amén, no hay problema. Este es mi año económico, pero tengo que asegurarme que cubro todos los periodos del año bono, aunque sea con estados interinos. Vamos a ver ya mismo. El estado de situación y ganancias y pérdidas aquí requerido, en este caso particular, cuando estoy usando mi año económico, podrá ser compilado o revisado, que no es lo mismo que certificado. Son términos contables diferentes. Por un contador público autorizado. Lo anterior no se interpretará como una limitación a las facultades del secretario del Trabajo y Recursos Humanos para que en su función fiscalizadora realice una intervención a modo de auditoría sobre cualquier patrono que solicite la exención y corrobore la corrección de la información provista. Estos son los casos en que es una cooperativa. Lo que quiero en que estén claros y claras es que usted tiene que, entre la información financiera, tiene que cubrir todo el periodo del año bono, y el año bono de cursa del 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre de este año. Una cooperativa es diferente, ¿verdad? Diferente ahí. Y es importante, ¿verdad?,
Copia del informe de auditoría rendido como resultado de dicha intervención. Esto es parte de las cuestiones de las cooperativas. Las horas que se toman en cuenta para el cálculo de las horas trabajadas son, como les dije ahorita, aquellas real y efectivamente trabajadas durante el periodo de cobertura. El año bono para el mismo patrón, aunque sean diferentes negocios, industrias. Es decir, por lo general, para este cómputo no se incluyen las horas que el empleado estuvo disfrutando, vacaciones, enfermedad, maternidad, o se encontraba en fondos, si no, cualquier otra licencia. Pero como les dije ahorita, está en la situación de la ley 28 del 2018. La ley 28 del 2018 dice el uso de esta licencia especial. Esta es la ley de empleados con enfermedades graves de carácter catastrófico que tienen 6 días al año luego de que usan su licencia por enfermedad. Esta es adicional. Esas 6 días que se convierten en las horas que el empleado tenga, que trabaje en el día, ¿verdad? Que sean, se consideran horas trabajadas o tiempo trabajado para fines de la acumulación de todos los beneficios como empleados, dice esa ley. Pero también, para efectos del salario, se incluye toda la compensación menos las propinas y cargos por servicio. Eso está bien claro también. Una cosa son las horas y otra cosa es el ingreso que miro. El pago tiene que hacerse entre el 15 de noviembre del año en cuestión al 15 de diciembre, en ese intervalo periodo de 30 días. Y las guías del Departamento del Trabajo nos dicen que no hay impedimento alguno para que se pague tan temprano como el 1 de octubre, que es una vez que ya usted cerró y lo podría pagar. No hay problema con eso. Compensaciones acreditables al bono de Navidad requieren notificación y no puede formar parte del paquete de compensación preacordado. Es importante que estemos claros. Si usted ya tiene unas comisiones, unos incentivos, unas bonificaciones preacordadas, preestablecidas en la oferta de empleo, eso no puede girarlo en contra de su obligación de pagar el bono de Navidad. Es un bonito de verano que de momento usted saque porque a usted le fue bien este año y quiere dar un bonito de verano, dar un bonito de las madres. Y recuerde que si está en el manual del empleado ese bono, pues ya es parte de la compensación preacordada, porque el manual del empleado que el empleado firme y recibe es parte del contrato de trabajo, ha dicho nuestro Tribunal Supremo. El reglamento 9003, como les dije, requiere notificación de 5 días laborables del pago sobre el cual se pretende tomar crédito. El reglamento 9003 indica que un empleado terminado que cualifique para el bono debe ser orientado. Esto es bien importante, esto nadie lo hace. Sobre la forma y manera que recibirá el mismo. Mira, flaco, te despedí en agosto, tú cualificas para el bono y te lo vamos a pagar de tal forma. No tiene que pagarlo en ese momento, usted puede esperar a la ventana del 15 de noviembre al 15 de diciembre para pagarlo si el empleado tiene la zona requerida o empleada. El reglamento 9003 crea la obligación de depositar el bono en el Departamento del Trabajo dentro de los 15 días siguientes a partir de la fecha en que se debió haber hecho efectivo el pago, cuando el empleado no se persona a recoger el mismo. Y aquí es que está. Si mi último día para pagar el bono es 15 de diciembre, pues en teoría yo tengo 15 días. Es que esa parte del reglamento no es clara. A partir de la fecha en que se debió haber hecho efectivo. Es que la fecha que debió haber hecho efectivo es una ventana del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Lo más tarde es el 15 de diciembre. O sea, que del 15 de diciembre empiezan a contar esos 15 días. O sea, que yo puedo depositar el cheque en el Departamento del Trabajo tan tarde como el 30 y no tengo penalidad, el 30 de diciembre. O si yo le pago a los empleados el bono el 20 de noviembre, tengo 15 días desde el 20 de noviembre. Eso no está muy claro. Y tampoco estaría claro entonces esos escenarios desde cuándo empieza a contar la penalidad del doble del bono. Porque si el pago del doble del bono es 6 meses después, ¿de qué fecha? ¿Del 15? ¿De la fecha que yo lo pagué o del 30, que son los 15 días después que tengo del último día que tenía que pagarlo para depositarlo en el Departamento del Trabajo? Cuando la persona, por ejemplo, fallece o no lo encuentro o lo despedí, no logro comunicación con el empleado o empleada. Para determinar el salario devengado por el empleado y computar la cantidad de bono correspondiente, se incluirá toda forma de retribución pecuniaria recibida durante el periodo de cobertura, excepto la parte de propinas recibidas que excedan la cuantía utilizada para cumplir con el pago del salario mínimo legal, ni tampoco los cargos por servicio. Además, se excluye cualquier cantidad de dinero recibida por concepto de compensación por incapacidad y seguro por desempleo. Sobre el cómputo de la cantidad, nos dicen las guías, para determinar la cuantía del bono correspondiente, el Departamento del Trabajo ha interpretado que se debe evaluar el universo de empleados que trabajaron dentro del periodo de cobertura sin importar su fecha de contratación. Esta es, volvemos, tengo 15 o tengo 20. Esa fórmula yo la aplico para el pago, pero para la cantidad, independientemente de la fecha de contratación de las personas, me cuentan todos para efectos de ese cálculo de los números. Si yo busco la fórmula que le aplica al empleado, pero el número es de todos los empleados que yo tengo. En ese sentido, para fines de determinar el porcentaje del salario que deberá pagar el patrono como bono cuando solo trabaje en el negocio de empleados contratados previo a la vigencia de la ley,
prevalecerá la interpretación que ha impartido el Departamento del Trabajo desde el 2006. Esto es, se entenderá que una empresa tiene 15 empleados allí, 15 empleados, cuando trabajen 16 empleados o más durante al menos 7 meses, el periodo de cobertura, cuando al momento de pagar el bono cualifiquen para recibir el mismo al menos 16 empleados. Es decir, si todos los empleados que yo tengo conmigo fueron contratados antes del 26 de enero del 2017, el Departamento del Trabajo, mediante una opinión, emitió o dice que, supongamos que yo ahora tengo 16 empleados al momento de pagar el bono. Cuando tengo 16 empleados o más al momento de pagar el bono, pues pago el bono a los empleados contratados antes. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? 16 o más. Es el 6% mirando 10,000. Si tengo 15 o menos, es el 3% mirando 10,000 como tope. En cuanto al salario. En ese sentido, ese número de empleados se mira. Si trabajaron 16 empleados o más durante al menos 7 meses en el periodo de cobertura, 7 meses, corrido, bono caro, 16 empleados o más, 6% hasta 10,000. Si trabajaron al momento del pago del bono, tengo 16, bono caro, 6% hasta 10,000. Si no se cumplen con esos requisitos, pues entonces el 15. Puede ser que yo haya tenido en la plantilla a través del año 21 personas, pero a la vez no tenía 16 empleados o más en ningún momento. O los tuve por 3 meses o por 4 meses. Tiene que ser por 7. Y no los tengo al momento de pagar el bono. Pues tampoco aplicaría en esa situación. O sea, miren ese lenguaje que es importante. ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos en la solicitud de exención? Pues que el estado de situación y de ganancias y pérdidas no fue certificado por un CPA, es un error garrafal. Que no se adhiere el sello original del Colegio de Contadores Públicos autorizado en el estado de situación y de ganancias y pérdidas presentado. Horrible. Que el estado de situación y de ganancias, y hemos tenido clientes que les ha pasado eso, que el estado de situación, el CPA no le pone el sellito y tenemos entonces un problema, que el estado de situación y de ganancias y pérdidas se excede o no comprende la totalidad del periodo de cobertura, no incluye estado de situación y de ganancias y pérdidas para el periodo de cobertura. Tenemos que asegurarnos que sometemos estados interinos. Si lo voy a someter en mi año fiscal, y mi año fiscal empieza en noviembre, y de noviembre, cubre de noviembre a noviembre, yo entrego ese informe, ¿verdad? Tengo que asegurarme que los meses interinos que no cubre ese informe están sometidos, los someto, los interinos, y no incluir los estados financieros internos intermedios con la actividad que abarque el resto del periodo de cobertura no contenido en el estado del año económico. Asegúrese que usted se asesora con su CPA, asegúrese que comprende o busca información de un abogado o abogada en estos casos, sobre todo si tiene un escenario de unión o convenio colectivo, que la cosa se complica muchísimo más. Gracias por su atención, como siempre, agradecido a la Sociedad para Gerencia de Recursos Humanos por la oportunidad y seguimos informando sobre estos interesantes temas. Éxito siempre.